Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva Innovation Masterclass organizada o promovida por BBVA Open Innovation. Con esta cerramos este curso. Esta es la última antes del paréntesis de verano y queríamos hacerlo con algo grande, algo que no nos dejase indiferentes, algo que merezca la pena. Yo creo que todas merecen la pena. Este formato de eventos que hemos preparado para traer inspiración, para traer momentos de reflexión, momentos de exploración dentro de nuestro día a día. Y bueno, pues qué más relevante que abrir los ojos al mañana. A veces estamos en el día a día, estamos con las anteojeras puestas, estamos con las gafas de producir, de optimizar, de maximizar y no levantamos la mirada para ver qué hay un poquito más allá del horizonte. Y es lo que va a ocurrir en la próxima hora. Vamos a estar mirando al mañana, no al 2050, ni mucho más, algo mucho más próximo. Lo vamos a hacer de la mano de una de las personas que hace que las cosas pasen. Hay otras personas a las que les pasan cosas. Bueno, pues yo cuando conocía a Pedro Diezma, hace, pues no sé, no sé, ya 5 o 6 años en el Centro de Innovación de BBVA en la Plaza Santa Bárbara, de hecho fue la primera persona a la que vi con unas Google Glasses. Y me dejó probármelas, me hizo una foto y se fue mi perfil en LinkedIn durante un tiempo con las Google Glasses. Y realmente eso sí que fue un abrirnos los ojos a un mañana que luego no ocurrió, aunque vamos a ver próximamente muchas gafas de realidad virtual aumentada y extendida en breve. Me causó una impresión muy potente de ver, joder, este tío pilota, este tío trastea, cacharrea, hace cosas, no habla solamente de oídas, hasta el punto que le propuse ser un speaker en nuestro TEDx Plaza Santa Bárbara, cuando lo organizamos en aquella época. Y además demostró ser tremendamente generoso porque enseguida accedió y preparando la charla, pues el día del TEDx Plaza Santa Bárbara apareció con un dron, recuerdo, bastante grande, bastante aparatoso, y era de un proyecto de salvamento y socorrismo para identificar personas en avalanchas con la Cruz Roja, con geolocalización. O sea, otra vez me permitió tocar, cacharrear con las tecnologías exponenciales. Insisto, estoy hablando de hace 2014, 2015, hace 7 años antes de lo que estamos viviendo en este momento. Por eso creo que merece la pena pasar un ratito con Pedro, merece la pena prestarle atención, porque él nos va a contar cosas que él está haciendo, no va a contarnos un capítulo de Black Mirror ni teoría, sino bueno, nos va a abrir los ojos a ese mañana que llega, que es fascinante, a ese porvenir que es en el que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Pedro, no me enrollo más porque quiero que todo el tiempo, la próxima hora, sea tuya. Así que la pantalla tuya, Pedro. Muchísimas gracias una vez más por tu generosidad al compartir tu conocimiento. No te preocupes, Nacho, un placer estar aquí con vosotros porque siempre que hemos coincidido, pues han ocurrido cosas muy, muy chulas. Perdonad, me habéis puesto ahí directora de marketing, que está bien, a mí me gusta mucho el marketing, pero ahora me No, presentaré. No, efectivamente, esto es lo que pasa por machacar la presentación. Ni eres de Unlimited, ni eres directora, ni eres de marketing. Joder, bueno, para. bueno, el marketing me gusta mucho y la comunicación igual. O sea que de momento nos quedamos con esa parte. Ahora me Hoy no vas presentaré. a salir del armario, ¿no, Pedro? No, bueno, pero no tendría problema, pero vamos, Bueno, no es el caso. Y tampoco la audiencia. Bueno, hola a todos, somos ya 46, fantástico. Vamos a pasar una horita aquí lo más agradable posible dentro de lo que es pues esta pantalla que tenemos aquí, ¿no? Entonces, a mí, como bien decía Nacho, yo soy un apasionado de estas tecnologías, de las tecnologías emergentes y de las tecnologías exponenciales. Y una de las cosas que me gusta es cacharrear. Este proyecto que lo vamos a ver luego un poco, que es el proyecto de, de Emertech. Es un proyecto que va a hacer ahora 7 años, pero sigue vigente. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos sacar de eso? Y una es que la tecnología avanza deprisa en algunos sentidos y en otros sentidos no tanto. Y veremos también que la tecnología como las Google Glass u otras gafas inteligentes pues tampoco han ido tan rápido, pero yo soy de los que piensan que en la próxima década van a empezar a desplazar el móvil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver todas estas tecnologías que, como bien dicen, no vamos a irnos muchos años adelante, sino que vamos a hablar de tecnología que se está ahora mismo creando, pero es una tecnología que se está creando muchas veces en proyectos, en pilotos, de una manera más aislada, pero son las bases de lo que va a ser el futuro.
Entonces, ese es el camino que vamos a hablar hoy, ese es el camino de las cosas que vamos a comentar y, por supuesto, si tenéis en algún momento cualquier tipo de pregunta o consulta, la vamos viendo sobre la marcha. No somos tanta gente y podemos preguntar, pero si no, al final vamos a tener tiempo de sobra. Como todo esto, pues está muy bien el hablar. Voy a compartir una presentación, pero tiene muy poco de texto y mucho de hablar. Entonces voy a compartir las experiencias y las vivencias de cada uno de ellos, muy visual. Entonces vamos a pasar a tener una experiencia visual y experiencial dentro de lo que es este formato, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? No sé, porque vamos a sumergirnos en inteligencia artificial en muchos aspectos. Creo que ya estáis por aquí viéndolo. Bueno, pues Abre tus ojos al mañana se convirtió en una charla que di hace tiempo para una gran audiencia y eso me inspiró que luego, como os contaré que he escrito un libro, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero sí un libro que habla de todas estas tecnologías y a mí me parece un título muy potente. Abre tus ojos al mañana es oye, ¿qué puede ocurrir más allá de lo que nos están intentando transmitir? De verdad, ¿en qué tengo que poner el foco? ¿De qué tengo que... ¿Qué realmente va a ocurrir? Bueno, una breve introducción mía por, por eso de no quedarme con lo de, perdona Nacho, por eso de no quedarme con lo de directora de marketing. Bueno, yo, como os digo, soy no sé si la palabra experto, un apasionado. Es decir, a mí me gusta más la palabra apasionado. Yo soy un apasionado de todas estas tecnologías y he fundado varias compañías. Una de ellas es Celintia Technologies, de la que hace 3 años hice un exit y ahora pues estoy focalizado en una empresa que se llama Quilae, que es de inteligencia artificial. He escrito libros, se me ha considerado uno de los expertos en wearable technology, en dispositivos vestibles. Y bueno, otra de las cosas que también me apasiona y que aquí también comparto con Nacho es un poco la aventura y la exploración, ¿no? En épocas pasadas en las que sí podía viajar mucho más, pues al final fui miembro del Explorers Club de Nueva York y bueno, utilizaba la tecnología para sacarle el máximo partido a todo esto. Y bueno, me han dado diferentes premios sobre la salud laboral utilizando las tecnologías. Pero bueno, son puntos para que me contextualicéis un poquito. ¿Y cuáles son las 10 tecnologías que vamos a intentar ver en esta hora? Porque cada una de ellas, pensar que muchas veces yo doy monográficos, por ejemplo, de robótica, de 6 horas. Entonces, vamos a hablar de robots hoy, pero pensar que cada una de estas es una ciencia per se. Hay gente que trabaja única y exclusivamente sobre 5G, gente que trabaja única y exclusivamente sobre drones. Entonces, cada una de estas es una ciencia de por sí, pero cada una de estas van a marcar sobre todo el paso del futuro. Y una de las cosas muy importantes es que las vemos de manera independiente, pero realmente donde se produce la magia tecnológica, donde se produce ese futuro, esas soluciones que realmente van a marcar un valor diferencial es cuando hay una confluencia de estas tecnologías, cuando mezclamos robótica con inteligencia artificial y 5G, drones con gafas de realidad aumentada. Cuando mezclamos cosas y las mezclamos de una manera, por supuesto, inteligente y aportando valor, es cuando realmente ocurren cosas que nos llevan a no diferenciar la tecnología de la magia, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y que realmente nos va a sorprender. Pero estas son las tecnologías que vamos a ver un poco, vamos a hablar un poquito de 5G, vamos a hablar un poquito de las tecnologías inmersivas, un poco de impresión 3D, de drones, por supuesto. Entonces, vamos a pasar un poco por encima por todas estas tecnologías para entender un poquito, ¿no? En qué consisten y de qué van. Como os decía, he estado en diferentes proyectos, juegos con realidad virtual, un chaleco inteligente, el proyecto de Mertex, ahora estoy en un proyecto de inteligencia artificial para dar ética y reducir el sesgo en la inteligencia artificial. Bueno, como veis, cacharreo de mucho, disfruto con ello y vamos a vivir un poco esta experiencia. Yo siempre hago una reflexión que suponiendo que estas tecnologías, esto es un símil, lo que veis aquí, temporal, para aquellos que os apetezca decirme algo y si no, Nacho o Eva,
si de estas tecnologías que estamos hablando, cada una lleva, por supuesto, su momento y su madurez. Si esto fuera una visión temporal, ¿dónde creéis que estaríamos de madurez de estas tecnologías en general? ¿Dónde creéis que estaríamos? O cualquiera de vosotros puede decir, si no se anima a nadie, pues cualquiera de Hombre, los organizadores. Pedro, yo diría que en la lámpara de queroseno. Yo creo que la vela de aceite de ballena la hemos superado ya, la vela de cera, y creo que estaríamos a punto de descubrir, estaría Edison descubriendo 9.900 formas de cómo no hacer una bombilla eléctrica. Vale, perfecto, muy bien. No sé si algún oyente más se anima. Si no, me quedo con... creo que alguien va a decir algo, ¿no? Bueno, pues si no, no pasa nada. Tendremos la oportunidad de hablar luego. Me quedo con lo de Nacho. Pues sí, Nacho, yo me quedaría, y son percepciones de cada uno. Yo incluso me iría un poquito más atrás. ¿Qué quieres que te diga? Y te explico el motivo. Yo muchas veces, ¿por qué no podemos volar un dron más de 20 minutos? Joder, pues porque la batería no lo permite. ¿Por qué los sensores que llevamos en los wearables muchas veces fallan? Pues porque no son sensores de calidad. ¿Por qué la inteligencia artificial falla más muchas veces que una escopeta feria? O sea, todavía nos queda mucho, y esto es bueno, también compartimos, Nacho, esa reflexión de que estamos al inicio. No significa que esta pequeña inmadurez no nos permita hacer cosas chulas, lanzar drones de salvamento y hacer cosas increíbles, pero lo bueno es que todavía nos queda mucho recorrido. Yo veo esto que veis aquí delante, yo lo veo un símil a unos 8 o 10 años, en los cuales también está marcado por la 5G de generation, de generación. Hay quien empieza ya a hablar de la 6G, ¿no? Que dicen que te puedes bajar 1 terabyte por segundo. Eso son como 100 películas de Netflix en un segundo. Entonces, bueno, ¿para qué necesitamos bajarnos 100 películas de Netflix en un segundo? Pues ahora no lo vemos. Pero seguramente habrá requisitos en el futuro que sí nos necesitemos esa cantidad de información. Pero esto, como lo veo, no nos adelantemos demasiado, es un símil a 8 años en las cuales en los próximos 5 o 6 años, cuando toda esta tecnología esté mucho más madura, vamos a ver cosas realmente alucinantes y motivadas por la 5G. La 5G es como el Red Bull de de todas estas tecnologías, las potencia, ¿no? Y también las une, ¿no? Es también el anillo de Gollum, ¿no? Como veis, la 5G es necesaria. ¿Podríamos hacer la evolución de la transformación digital y del futuro sin una buena conectividad? Sí, de hecho estamos haciendo cosas. Pero es que la conectividad lo empodera y crea nuevos modelos de negocio que luego veremos gracias a esta 5G. Y podemos, dentro de esta experimentación que ahora y ahora mismo, hay muchas empresas que están ahora experimentando. Esto es un prototipo que ha hecho la compañía Ford con Domino's Pizza. Domino's Pizza, que es una compañía pues de hacer pizzas, algo que suena como, bueno, pues llevan la pizza de un lado a otro y ya está. Es una compañía de las más innovadoras, es decir, están constantemente probando, retorciendo. Es decir, Domino's Pizza es una de las compañías que realmente eso sí que trastean, y trastean mucho, con un único objetivo, aprender. Porque muchas veces este tipo de prototipos, este tipo de ideas, más allá de ver qué recorrido puede tener, que es importante, es aprender de fallos y aciertos. Una de las cosas que aprendieron de este prototipo, en el cual era un coche sin conductor, que tú le pedías una pizza con tu móvil y te llegaba. Evidentemente, por ley seguía habiendo un conductor dentro, pero en principio no tocaba el volante. Y cuando llegabas, te aproximabas, detectabas que eras tú, bajaba la ventanilla de atrás y cogías tus dos pizzas. ¿Y qué aprendieron? Se dieron cuenta que el 90% de la gente que cogía la pizza daba las gracias al coche. Y claro, el coche no decía nada. Entonces generaba un efecto frustración, ¿no? Entonces decidieron que, ¿por qué no probaban a poner un asistente que realmente cuando dieran las gracias, pues el asistente respondiera? Es un placer. Entonces, al poner ese asistente, realmente crearon un cierto engagement pues con los usuarios, ¿no? Y se dieron cuenta que muchas veces esta última milla o el delivery también hay que humanizarla de alguna manera. Entonces, como os digo, experimentar es aprender, ¿no? Entonces, es muy importante estos conceptos, ¿no? Y todavía
nos queda mucho camino por aprender y es lo bonito, que parece que está todo inventado, parece que está todo, pero nos queda muchísimo por aprender. Y empezamos la 5G, que le hemos dado mucha importancia, pero le hemos denominado el Red Bull de la tecnología, el anillo de, bueno, de la unión de todas las tecnologías. Joder, qué importancia le hemos dado, ¿no? La 5G, tanta importancia tiene. Bueno, realmente es un pegamento potenciador, pero per se hay otras tecnologías que nos pueden impactar más, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología al final invisible, es decir, puede estar en un sensor, en un móvil, en el ordenador, puede estar en cualquier sitio, en una máquina. Entonces, esa tecnología, la inteligencia artificial con sus algoritmos, eso sí tiene un impacto y es una tecnología que se le puede, realmente es una tecnología transformadora y lo que se viene a llamar cross, ¿no? Es decir, que puede afectar a todos dispositivos e industrias. Pero la 5G, que se están esforzando, pues, todas las operadoras por instalarlo, pues qué es lo que nos permite y dónde nos coloca, ¿no? No voy a pasar mucho por esto, pero también por de dónde venimos. Yo, por ejemplo, yo empecé en el 2G. No sé, Nacho, si tú llegaste a meterte con el 1G. Yo empecé con el 2G. No sé, tú, Nacho, ¿también tu primer móvil fue 2G o 1G? 1G, 1G. 1G, bueno, pues Sí. Eh, ahí hay no te pregunto nada, tenemos un pequeño salto ahí. Entonces, está Nacho por lo de directora, te la devuelvo. Es broma. Entonces, el 2G, que es cuando yo empecé, pues lo que nos permitía, ¿cuál era la novedad realmente? ¿Cuál era la novedad importante? Pues para mí era el enviar un email, aparte de lo jugar. La 3G, cuando dio ese salto, para mí la gran novedad era el navegar por Internet, porque el streaming era bastante malo. El 4G, ¿cuál ha sido la verdadera importancia? Aparte de navegar con más velocidad, el poder hacer streaming desde el 4G. Yo creo que ese ha sido el verdadero salto. Y la 5G, que lo que nos permite es que en- desde una antena de 5G, lo que nos permite es que podamos conectar muchos dispositivos al mismo tiempo y enviar hasta 10 o 100 veces más de información en tiempo real. Y esto es lo que nos va a permitir que coches autónomos, manejar robots en remoto, las ciudades inteligentes, IoT, es lo que nos va a permitir potenciar todo esto. Por lo tanto, la 5G, que es su gran poder, es el poder de la conexión, el de muchísimos dispositivos conectados es el que va a marcar realmente el valor diferencial. Y nos permite hacer cosas como nuevos modelos de negocio totalmente diferenciados, ¿no? El concepto de táctil Internet, ¿qué es esto? Significa que cuando alguien hace algo aquí, inmediatamente, porque el valor que vamos a conseguir con el 5G es el tiempo real, real time, que las cosas ocurran en el mismo momento, que lo que veamos esté ocurriendo y con la máxima calidad, pues podamos hacer operaciones en remoto. Si una operación tiene un retraso entre lo que hace la máquina y lo que ve el doctor, imaginaros ese retraso si cada 10 minutos se retrasa 10 segundos, pues en una operación de una hora, pues imaginar al final lo que ocurre. Ni hay operación, más bien hay un tatuaje ahí, ¿no? Entonces, hay modelos y conceptos que se van a producir ahora mismo. Y veíamos por ahí el robots en remoto, ¿no? Manejarlos. Bueno, pues tenemos, este es un concepto muy idealizado de poder con realidad virtual recordar lo que estábamos hablando, que la magia tecnológica ocurre cuando combinamos diferentes tecnologías. Y cuando combinamos diferentes tecnologías, que son, por ejemplo, la robótica, la realidad virtual y la 5G, ¿no? Incluso le podríamos añadir al robot inteligencia artificial. Entonces vemos ahí que hay como al principio vemos como cuatro tecnologías ahí funcionando, ¿no? Entonces, este modelo que es muy tal, pues ha ocurrido de otra manera, ¿no? Entonces, ha habido una compañía en China que ha puesto un robot que se maneja en remoto con realidad virtual. Entonces, este es el puro, hablamos de teletrabajo, pero este es el caso de teletrabajo, yo creo que más radical que he visto. Es decir, se van cambiando por turnos, de tal manera que, espero que por turnos, se van cambiando por turnos en el cual hay una persona que va
reponiendo virtualmente en remoto y el robot va reponiendo físicamente en ese lugar, de tal manera que va cambiando la persona, pero el robot se mantiene y va haciendo un trabajo. Este es teletrabajo puro y duro. Nos creemos que estamos aquí porque enviamos un email y un Excel del teletrabajo, pero esta es la esencia del teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que se nos escapan ahora mismo y hay modelos que realmente vamos a ver en los próximos años que van a decir, ¿cómo? Pues sí, este es un modelo de trabajo. Bueno, coches que están en remoto, como veíamos, estos coches, más allá de la parte legal, de por qué no podemos ver estos coches que se conducen solos en nuestras calles, hay una parte muy importante que siempre se nos olvida, que es que el poder de los sensores, es decir, el sensor es una de las madres del cordero de la tecnología. ¿Por qué? Porque el sensor es el que toma los datos. ¿Y qué ocurre si un coche que se conduce, un coche sin conductor va por la carretera y su sensor no detecta en la noche una mujer que cruza en bicicleta? Pues como ha ocurrido ese mismo caso, pues que la atropella. Entonces el sensor tiene que tener una buena calidad, porque en inteligencia artificial además se dice, en inglés se dice garbage in, garbage out, que basura de dato que entra, al final los datos que saca son basura también. Entonces, la importancia de los sensores es que te proporcionen unos datos de calidad. Y esto se aplica no solamente a los coches, a un robot, sino a un wearable. Es decir, un wearable que si te imaginar que, bueno, imaginar no, se ha hecho algoritmos que son capaces de detectar en función de tu presión arterial, tu pulso, tu nivel de estrés, tu movimiento, es capaz de detectar si vas a tener un ataque al corazón el próximo mes y tomar medidas antes de que se produzca. Eso hay algoritmos. Si los datos son malos, te puede dar un falso positivo o lo que es peor, un falso negativo, ¿no? Que se produzca. Entonces, los datos que reciben estos sistemas es importante que sean de calidad y esto se consigue con unos buenos sensores. Y llevado a los coches, estos sensores son muy caros por ahora. Entonces, toda esta tecnología necesita, y todas las que hemos visto, lo que se llama democratización. Los drones, por ejemplo, de 7 años a esta parte, se han democratizado mucho y ahora los drones son más pequeños, más compactos, más o menos con tropecientos sensores, pues se ha ido democratizando. ¿Por qué? Porque ha ido bajando el precio de los mismos y ha ido incrementándose la funcionalidad, la seguridad y el potencial que tienen. Pues con todo esto va a ir pasando igual, ¿de acuerdo? Entonces es una cuestión de tiempo el que podamos ver estos coches y que bajen de precio, ¿de acuerdo? Otro de los conceptos de Internet de las cosas que veíamos y wearables, que al final es una de mis especialidades. Bueno, pues al final estamos hablando de sensores. Esto es una camiseta, la tengo aquí, es una camiseta de... normalmente en mis charlas, cuando las daba presencialmente, pues dejaba pasar los materiales pues, para que se tocaran un poco, como decía Nacho, que se palpe un poco la tecnología. Pues esta tecnología, que es de una compañía canadiense, Exoskin, no solamente te permite en tiempo real ver lo típico de pulso, movimiento, también te mide la respiración. Entonces nos pidió hace unos años Televisión Española que pusiéramos en los Sanfermines a un corredor que llevara esta camiseta. Además, esta camiseta lo que le permitía era que en tiempo real íbamos viendo cómo ese corredor se iba pues, generando estrés, respirando más, corriendo más. Entonces, íbamos viendo en tiempo real un corredor con este tipo de camiseta. Entonces, bueno, los wearables iban transmitiendo información 5G, íbamos recogiendo esa información, entonces son un camino. Incluso en esta época en la cual ha sido un poco loca, ha habido compañías que han hecho dinero dentro de lo que son los wearables. Esta compañía que se llama InmoTouch ha creado una pulsera, intenté comprarla, pero me gusta tener dispositivos, me gusta, de cierto modo, no sé si llamarme un colector
de dispositivos, pero me gusta tener tecnología. Y además, tecnología, cuanto más curiosa, mejor. Pero estaban totalmente agotados. Entonces, esta tecnología lo que te hace es que cada vez que tú te ibas a tocar la cara, saltaba una alarma. Tenía dentro un sensor y además que lo que permitía, tenía un giróscopo, que lo que te permitía es de sabía dónde te estabas tocando. Y al final tenías un listado de dónde te habías tocado, cuándo, cómo. Bueno, me parecía súper curioso, ¿no? Bueno, pues toda esta tecnología de Internet of Things es posible gracias a enviar información, analizar esa información, se guarda la información en Big Data. En Big Data al final son un repositorio de datos especialmente diseñado para recoger información de una manera muy rápida de diferentes fuentes y actualizando rápidamente esos datos, ¿no? Entonces, el Big Data es necesario dentro de lo que es este análisis en tiempo real, porque con las bases de datos tradicionales, convencionales, no nos permiten tener esa rapidez de datos, esa actualización de datos, todo lo que es el generar información relevante en tiempo real, ¿no? Entonces, es importante que comprendamos el valor del sensor aplicado a wearables, relojes y el envío de información para tener esa información en tiempo real. Recordar que lo que nos aproximamos es al tiempo real. Bueno, pues damos otro salto, como os decimos, vamos a ver muchas tecnologías y tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, las realidades inmersivas. Bueno, pues dentro de las realidades inmersivas lo que tenemos es la realidad virtual. Vamos a aprender en los próximos minutos qué es la realidad virtual, aunque muchos lo sabéis, pero vamos a bajar un poquito de detalle. La realidad aumentada y la realidad mixta, que muchas veces confundimos. ¿Y cuál es la realidad mixta? La mezcla entre la virtual y la aumentada. No. Ahora veremos lo que es la mixta o la holográfica también se llama, ¿no? Bueno, la realidad virtual, ¿qué es lo que nos permite? Es que nos ponemos unas gafas, tenemos una carcasa como estas que tengo aquí, y lo que nos hace es sumergirnos en un mundo virtual. Podemos irnos al fondo del mar, al Marte, nos lleva a otro mundo. Y lo que hace es que nos envía información por un ojo, nos envía información por otro ojo, como lo que vemos en la realidad. ¿Y dónde ocurre la magia aquí? La magia ocurre en nuestro cerebro, porque coge esas dos imágenes y las funde de tal manera que cuanto mejor sean esas gafas, evidentemente, vamos a tener un sentimiento de inmersión, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí con estas gafas? Que muchos habréis probado, mejores o peores. Es la sensación de inmersión. Cuanto peores son las gafas, cuanto peor actualizan, cuanto peor genera esa sensación de inmersión, menos realismo da y más puede producir el efecto este conocido como mareo, ¿no? Y cuanto mejores son esas gafas, cuanto más rápido se actualizan, menos sensación tenemos. Pero lo que es nos ponemos las gafas y nos lleva a ese mundo. ¿Qué nuevos modelos de negocio se generan aquí? Y volvemos a las mismas. Vamos a combinar 5G con realidad virtual. Pues vamos a ver modelos de negocio en los cuales va a haber una cámara 360 en un estadio, vamos a ver una cámara 360 en un evento, pues un concierto, y vamos a pagar por conectarnos y sentir que estamos allí. De tal manera que nos ponemos las gafas y vamos, si miramos al lado izquierdo, veremos a nuestro equipo y en el lado derecho al contrario. Pero es que si miramos para atrás, vamos a ver la grada. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Verlo en tiempo real. Joder, el pesado del tiempo real. Sí, es que ese es el poder del 5G. El ver que estamos en ese punto, como si estuviéramos de pie, verlo en tiempo real. No nos interesa escuchar el gol o ver el gol cuando hace un minuto se ha enterado ya todo el mundo que ha habido un gol. Y además verlo con máxima calidad. Que cuando miremos a la derecha parezca que estamos ahí, no haya ningún retardo, ¿no? Pues estos son modelos de negocio. De tal manera que imaginar un Madrid-Barça con esta tecnología, ¿cuánta gente no se conectaría a ese punto sintiendo que está allí, escuchándolo y viviéndolo? Bueno, pues lo veremos, incluso lo sentiremos, quién sabe. Pero la inmersión no solamente se produce con las gafas, también podemos
tocarlo. Ya se crean guantes de presión para tocar esa realidad. Tener en cuenta que aquí lo que se busca en la realidad virtual es la inmersión, creerte que estás en ese escenario. ¿De acuerdo? Ese es el mayor poder. Creando trajes de presión, de tal manera que si juegas un juego de espadas y te meten un espadazo, lo sientes, ¿no? Bueno, hay películas como Ready Player One de Spielberg que llevan un poco, es muy fantasiosa, pero te da una pista de, bueno, qué cosas se pueden realizar en el próximo futuro con la realidad virtual. Ahí sí ya nos estamos yendo al 2050. Entonces, bueno, a otras compañías que exploran otros sentidos. El sentido del olfato, en el cual ahí está una compañía, Feel Real, que lo que te hace es que te pone un apéndice debajo de las gafas y puedes oler, de tal manera que si estás en un campo de batalla o en un bosque, pues puedes oler a pólvora o puedes oler el bosque fresco, además sientes el viento. Entonces, bueno, lo que quieren es llevar de una manera sencilla nuevas experiencias, incluso andar. Ya hay dispositivos, esto se llama la bola de hámster, en el cual te puedes mover en ese mundo virtual, ¿no? Pues hay muchas opciones. Pero más allá de los juegos, ¿qué es lo que nos aporta la realidad virtual? Un aprendizaje acelerado, que ese médico o ese aspirante a médico pueda experimentar con un paciente sin tener el paciente delante y se pueda practicar y equivocarse todas las veces que sean necesarias. Es que no sé lo que quieres, Cristina. Uy, Cristina, se nos ha colado. Entonces, lo que tenemos también es algunas compañías que están realizando, compañías sobre todo industriales, que están sumergiendo a sus empleados en un entorno en el cual les sumergen en un accidente laboral o en una situación de emergencia que lo que le permite es probar, experimentar cómo actuarían esos trabajadores sin ponerlos en riesgo. Los preparan para algo que puede ocurrir, esperemos que no, y en el caso que ocurra, ya han sido entrenados sin haber sufrido ningún riesgo, ¿no? Incluso podemos poner diferentes dispositivos. En entrenamiento de bomberos, en el cual la manguera es un propio dispositivo de tal manera que en el mundo virtual donde apunta sale el agua. Entonces, pensar que esto también es una extensión de nuestra realidad y aprender de una manera rápida y acelerada. La realidad aumentada. Ya hemos dejado la realidad virtual ahí, ya sabemos lo que es, pero ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es poner un pedazo o de información, ¿cómo queda esto de pedazo, no? Un bloque de información digital sobre nuestra realidad. Un claro ejemplo, es uno de los que más me gusta, es de esta compañía, Evena, que lo que tiene son dos cámaras infrarrojas aquí en la frente, y lo que hace es tomar la información del brazo y lo que hace es superponerlo en los ojos de la enfermera, de tal manera que lo superpone en el brazo y ve las venas, ¿no? Entonces ve el brazo con ese bloque de información en tiempo real de las venas, de tal manera que puede poner una inyección o sacar sangre a la primera, ¿no? Entonces estamos dando superpoderes a estas enfermeros, enfermeras, que les puede, bueno, pues esta es la realidad aumentada. Añadir un bloque de información a nuestra realidad. Otro ejemplo muy claro es la compañía Bufix. Colocó en un casco una cámara térmica de la compañía FLIR. FLIR es una compañía que hace muy buenas cámaras térmicas. De hecho, nosotros en el proyecto Emertec utilizamos una de las primeras cámaras térmicas que se estaban utilizando para los drones. ¿Y qué es lo que le permitía a esta persona? Pues por un ojo, la cámara térmica iba tomando la información de la temperatura de las personas y se la iba poniendo al operario o al personal de seguridad en uno de los ojos. Pero el otro ojo iba viendo a la persona. De tal manera que iba viendo las temperaturas fundidas, iba viendo las temperaturas de esa persona que está viendo fundida con la temperatura de esa persona. De tal manera que le estamos volviendo a dar superpoderes a esta persona, ¿no? Entre comillas. De tal manera que la tecnología también sirve para empoderar en cierto modo. Pero volvemos a la misma. La realidad aumentada añade información sobre nuestra realidad. Cosas muy chulas como estas, en las que se puede incluso, utilizando el móvil, evidentemente, o la tablet, no es necesario siempre las gafas,
dar a objetos como cajas de juegos, pues un valor adicional, ¿no? Que nos puede resultar incluso divertido colocar en una mesa bloques y, bueno, pues se digitalizan esos bloques. Es una combinación entre lo físico y lo digital. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué no podemos utilizar en un proyecto? Yo soy muy pro gafas, ¿no? En determinadas circunstancias. Incluso yo soy de los que piensan que el próximo año yo creo que va a salir las Apple Glasses, o como lo quieran llamar, el 2022. Yo creo que eso va a ser donde se va a lanzar. Esto lo dejo aquí como predicción. Nacho, ya lo veremos si se produce o no la predicción. En el 2022, a lo mejor principios del 2023, no me quiero aventurar mucho, Apple va a sacar sus primeras gafas inteligentes, sobre todo conectadas con el móvil, igual que pasó con el eh, Apple Watch. Y al principio tendrán funciones muy limitadas, pero igual que con el Apple Watch ha ido avanzando en sus diferentes versiones, aquí irán avanzando en sus diferentes versiones, de tal manera que cuando tengamos las Apple Glasses 5 o 6, tendremos un dispositivo que realmente no dependa tanto del móvil y que tenga unas funciones muy buenas. ¿Y por qué en el sector industrial es bueno llevar gafas en lugar de una tablet? Porque al final las gafas te dejan las manos libres. Como veis, si alguien utiliza una tablet para superponer información, para arreglar una máquina, al final lo que está es dependiendo de la tablet. Pero si tienes unas gafas y ves esa misma información en tus gafas, tienes las manos libres. De tal manera que puedes trabajar mientras ves información que te ayuda a reparar esa máquina. Bueno, incluso uno de los proyectos en los que participé hace un par de años, en los que eran cuadros a los cuales les dábamos, gracias a la realidad aumentada, les dábamos vida y además teníamos el efecto de rayos X, de tal manera que tenías un cuadro, pero ese cuadro pues tenía como muchas cosas ocultas, ¿no? Era un juego de mesa que tenía el empaque de un juego de un cuadro. Y ya hemos visto la realidad virtual, ya hemos visto la realidad aumentada. Hablemos de esta realidad mixta, ¿no? O esta realidad holográfica. ¿Y qué es esto de la realidad mixta? Pues la realidad mixta es que mezcla lo más de la mejor manera y lo más integrado posible nuestra realidad con objetos digitales tridimensionales. De hecho, es posible que la realidad aumentada, con el paso del tiempo, tome prestadas todas estas funciones de la mixta y tienda la mixta el concepto mixta o holográfico tienda a desaparecer y la holográfica esté empoderada por todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo primero lo que hace es un escaneo del entorno, lo que se llama aquí el spatial mapping. Escanea y crea una malla de las mesas, las sillas, todo, las paredes. Crea un mallado de todo lo que tenemos alrededor. De hecho, la HoloLens 2, que es las gafas de Microsoft, hay otras gafas que también lo están haciendo muy bien, Magic Leap, aunque tener detrás a Microsoft da bastante poder a estas gafas. En esta segunda versión es capaz de escanear a las personas y esto lo que permite es que también podamos incorporar elementos a esas personas, ¿no? Y las pueda escanear además en tiempo real y con una precisión de unos pocos milímetros, o sea que es muy fino, ¿no? Entonces, una vez que hemos creado ese entorno, pues podemos colocar objetos, podemos colocar, si un profesor quiere dar una clase de anatomía, coloca ahí el cuerpo humano y todo el mundo que lleva las gafas ve ese objeto, de tal manera que si el profesor le va añadiendo o modificaciones a ese objeto, el resto lo vería. Es más, esto se utiliza en ingeniería, en el cual una persona que es ingeniero hace una modificación a un vehículo o a un edificio que se está construyendo y otra persona a miles de kilómetros está viendo también ese objeto y va viendo las modificaciones de ese arquitecto o de ese ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva manera de aprender. Es más,
Yo he jugado a este juego y la verdad es que es alucinante con las gafas. Es tipo CSI del futuro, un Minority Report, que lo que hace es que, como te ha escaneado el sofá, uno de los personajes se sienta en tu sofá y te empieza a hablar desde el sofá, ¿no? Y el escenario del crimen está basado en si caen gotas del techo, caen sobre tu suelo. Es alucinante, ¿no? Entonces, esa integración que está ahora mismo preparada pues para lo que son espacios más cerrados, pensar cuando podamos llevarlo a lugares más abiertos. Eh, el aprendizaje de poder sentir en 3D como que estás en Marte, compartirlo, es decir, es un poco el futuro. Estas son las HoloLens 2, como veis, dicho por el propio máximo responsable de las HoloLens 2, comenta que lo que se quieren es cada vez parecer más a gafas convencionales. Y es una de las cosas que muchas veces pregunto, oye, ¿por qué las Google Glass no tuvieron éxito? Pues las Google Glass no tuvieron éxito por muchas cosas, pero una de ellas fue que no parecían gafas, que ponías ahí un pegote. Entonces, eh, Microsoft en el proyecto de HoloLens 2 están comentando que en la versión 5 o 6 se parecerán mucho a las gafas convencionales que ahora tenemos, ¿no? Estas son las versiones 2, como veis, todavía distan mucho de lo que son unas gafas convencionales, pero bueno, mmm, esto dentro de unos años pues nos parecerá arcaico. Estas son las Magic Leap, pues un entorno colaborativo con las Magic Leap. Incluso hay quien dice que en el futuro utilizaremos lentillas, aquí se nos estamos yendo muchos años adelante, incluso que entremos en una sala y tengamos sensores que analicen nuestra retina y nos proyecten un objeto virtual directamente en nuestros ojos, de tal manera que entramos en una sala y vemos dragones y dices, ¿qué me he tomado? ¿No? Pero bueno, detrás estarían esos sensores. Y hay conceptos como Magicverse, de Magic Leap, que lo que pretenden es crear ese entorno que acabamos de ver por capas, pero en la calle. De tal manera que salgamos con nuestras gafas y veamos información como vemos en las películas, anuncios que nos lleven a un punto y demás. Bueno, yo soy de los que creen, ya os digo, que antes de una década habrá más gente, no sé si habrá más gente, pero habrá una gran parte de la población que lleve las gafas frente al móvil, porque para mí es más intuitivo, ¿no? Es uno de los puntos. Bueno, no sé si por aquí hay alguna pregunta, ¿no? Si no, entramos un poco en la última. No, perdona, Pedro, Ah, sí. estas HoloLens, es el proyecto Mesh de Microsoft. Hace un mes he oído hablar mucho de Mesh, M-E-S-H. Pues aquí me has pillado, Ah, Nacho. pues No, nada. no sé si va por ahí. Lo que sí sé es que ha hecho Microsoft un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, me parece por 4.000 millones de dólares, una barbaridad, para colocar a los soldados este tipo de gafas. Entonces, es Vale. diferente a lo que estás diciendo, pero no, no, ahí me la apunto, Nacho. Todo esto es muy amplio, la tecnología es muy amplia y estar al día de todo Vale, pues es no, muy sí, yo sí, complicado. me he recordado algunas de las imágenes que has compartido, esas de los Sí. estudiantes de medicina el esqueleto ese y tal, yo creo. Pero bueno, eso, sigue, por favor, muy interesante. No, 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 me la apunto porque siempre es bueno actualizarse. Bueno, vamos a pasar un poquito por encima por lo que es la parte de inteligencia artificial para contar los dos conceptos. Entramos en robótica y acabamos. Bueno, la inteligencia artificial es un concepto muy amplio. Inteligencia artificial puede ser como decir ciencia, ¿no? Realmente, para mí la inteligencia artificial es la simulación de inteligencia, que dentro de esa simulación de inteligencia pues está desde el aprendizaje, el habla, la toma de decisiones. Entonces, inteligencia artificial es esa simulación de inteligencia. Pero realmente, dentro de lo que es la inteligencia artificial, lo que tenemos son conceptos que realmente son los importantes, como es el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, y un concepto todavía más poderoso que es el deep learning, ¿no? O las redes neuronales. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas simplemente para que queden esos conceptos
Y no os asustéis, no voy a entrar mucho en detalle, pero para que os quede el concepto. Al final, el Machine Learning es al final se basa en un algoritmo. Y básicamente, cómo funciona esto, lo vamos a poner como si fuera una Netflix, como recomienda, ¿no? Entonces, primero hay que entrenar unos datos. Por eso son tan importantes los datos, ¿no? Entonces, habría que tener datos de gente que ha visto películas y que saber qué películas han visto, cuáles películas pues a partir de sus gustos, pues han podido ver y el perfil de esas personas, ¿no? Entonces, hay que entrenar ese modelo. A partir de ese modelo que estamos entrenando, lo que sacamos es un algoritmo. Un algoritmo al final es una fórmula en el cual pues ponen pues que puede ser algo como hombre o mujer, edad, localización, pues, un poco los gustos. Incluso cuando entras de nuevo en Netflix o en cualquiera de todas estas, oye, ¿qué películas te gustan? ¿No? Preferencias iniciales. Entonces, eso se basa en una fórmula en el cual esa es la entrada de nuevos datos, de ese nuevo usuario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hace una predicción, crea una predicción. Entonces, si esa predicción es buena, pues el sistema se retroalimenta y crea dentro de eso, puede modificar el modelo o no, o implica un reentrenamiento. Si se ha equivocado, es decir, la predicción que a mí me ha dado no la he cogido, es decir, no la he visto, pues el modelo también se puede reentrenar pues, para mejorar su modelo, mejorar el algoritmo, mejorar esa fórmula. Pero esto es básicamente el Machine Learning, es decir, un algoritmo llevado a una fórmula que ha sido entrenado para llegar a esa fórmula, que se le meten nuevos datos y que saca una predicción. Esto es una versión muy parca de Machine Learning, así en 2 minutos, pero para que sepáis lo que hay detrás. Porque muchas veces se habla de Machine Learning, aprendizaje de las máquinas, y nos estamos imaginando a Terminator aprendiendo. Pues no, es esto, que se basa fundamentalmente en las matemáticas y en la estadística. Chimpún. ¿Vale? Yendo a un concepto todavía más profundo, el deep learning, con redes neuronales. Se llaman redes neuronales porque tienen estas formas aquí, ¿no? Pues va por capas. Entonces, hay un proyecto, para que lo entendáis, de RIN, que es una compañía de las de Amazon, que lo que hace es que cuando, oye, es un soporte dentro, aquí volvemos a mezclar cosas para que os deis cuenta de la importancia de esa convergencia. Aquí mezclamos drones, porque tiene una base que recorre recorre la sala o recorre la casa, tiene una cámara que tiene inteligencia artificial para reconocer si ha habido un ruido o si te hace un movimiento, ver la cara de esa persona y reconocerlo. Pero previamente lo que se les hace a este sistema es, oye, quién es amigo o quién es de la familia y quién no. Entonces, lo que se le hace es, primero, toma una foto, coge una foto de alguien de la casa y lo que va es creando capas. Entonces, en la primera capa toma las pequeñas formas. Luego, en la segunda capa, coge esas formas y ya crea objetos, ojos, nariz, boca. Y en la tercera capa ya crea la cara. Pero cuando decimos crea, es que estos son modelos matemáticos. De tal manera que cuando este dron que se mueve por la casa y ve una cara, lo que hace inmediatamente es meterlo en una red neuronal en el que analiza esa cara y saca si el modelo matemático de esa cara coincide con una familiar y por lo tanto sigue volando o le saluda o le pone una luz, o si no le reconoce, lanza un aviso a la policía. Entonces, este es cómo funciona el deep learning o las redes neuronales. Insisto, conceptos muy rápidos para que veáis visualmente cómo funciona y funcionan este tipo de conceptos. De hecho, ¿por qué creéis que este tipo, y a quien le apetezca, si no, Nacho, te toca a ti seguirme el rollo, ¿por qué creéis que este tipo lleva eso en la cara? Esas pinturas en la cara. Porque es de una tribu muy friki. Aparte de eso,
lo que pretende es que todo lo contrario a lo que pretendíamos en este modelo. Es decir, en muchas ciudades, por ejemplo, Londres, están constantemente monitorizándote. De tal manera que con este patrón de puntos y rayas, lo que hace es romper el esquema de tu cara. De tal manera que cuando meten tu cara en este sistema de inteligencia artificial, cuando va a crear las capas, no es capaz de crearlo. O crea algo que no es capaz de reconocerte. Entonces, lo que haces con este sistema es pasar, ser invisible a las cámaras de seguridad que utilicen inteligencia artificial en una gran ciudad, ¿no? Entonces, si veis a alguien por la calle así, pues ya sabéis que está intentando pasar. A ver, Pedro, los que hicimos la mili, los que tenemos unos años y hicimos la mili, es la clave del camuflaje. La clave del camuflaje es ese mismo, es romper la silueta, es romper el patrón. Entonces, Correcto. es romper el patrón, es el contrasombreado. Por ejemplo, yo ya sabes que soy muy fan de los tiburones blancos. El que el tiburón blanco sea oscuro por arriba y blanco por abajo es para romper el patrón, porque realmente la sombra, y eso lo hace invisible, porque la sombra, normalmente lo oscuro va por debajo y lo claro por arriba. Al invertirlo, lo invisibilizas. Es un tema de romper los patrones de contrasombreado y es la clave del mimetismo, de las rayas de los tigres y de otro montón de temas más. Pues Y el este es camuflaje militar. el mimetismo llevado al mundo digital. O sea, que tal cual. O sea, de esta manera pasas por ser una persona invisible cuando intentan escanear tu cara. Bueno, pues va por ahí estas cosas. Vale, pues nos sumergimos ya en los últimos. Dame un segundito para nos sumergimos en los últimos 8 minutitos. Darme que voy a organizar un poco la. Vale, vale. Voy a organizar un poco la presentación para cerrarla en estos 8 minutitos. Un segundito y lo dejo aquí ya preparado. Vale. Porque muchas veces hablamos y me gusta acabar en tiempo y forma. Así que lo reajusto ya muy rápidamente. Vale, ya está. Vuelvo a compartir. Me confirmáis que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Que pone robótica. sí. Fantástico. Bueno, pues este es un robot que ya tiene 3 años y es un robot que, bueno, que está preparado para un entorno de construcción. Puede trabajar 24 horas al día, pero pesa poco. Este robot, aunque hace muchas cosas, y hace muchas cosas chulas, de momento tiene un coste prohibitivo. Es decir, este robot está en torno a los 500, 600 mil dólares, ¿no? Sigue siendo más interesante pues tener operarios en entornos como de construcción y además todavía no están del todo depurados, ¿no? Además, este robot tiene varios sensores, como decíamos, tiene un sensor de profundidad y luego cámaras de reconocimiento de objetos, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que tenemos que hacer es que cuando todo esto se democratice, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque a muchos de nosotros, pues dentro de 10, 15 años, 20 años, pues bueno, ya estaremos pensando en otras cosas, pero esos chicos, chicas que tienen ahora esos 18 años, 16 años, que dentro de 15, 20 años tendrán sus 35 o con 20 años 40, cuando toda esta tecnología esté desarrollada, pues bueno, hay que reflexionar también sobre eso. Si no se han preparado, si como toda esta automatización, ¿no? Es muy importante reflexionar sobre todo esto, la automatización y la robótica, aunque se habla de ello y no vamos a manejar más el tema, pero está aquí y cada vez estará más. Y ahora es una tecnología muy cara, pero es una tecnología que cada vez va a ir siendo más barata y que llegará un momento en el que esta tecnología sea más económica que tener un operario, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra compañía, Boston Dynamics, que mirar, salta mejor que yo.
Es acojonante. Hay los robots de última milla, incluso, y ya para acabar, dejamos un poco de, por si alguien tiene alguna pregunta, lo que es el manejo de objetos, la manipulación. Hubo una compañía que llegó y dijo, oye, ¿cómo puedo yo dotar bueno, pues la capacidad de aprender, de manipular objetos, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue coger de una mano humana, coger información. Luego empezaron a hacer movimientos en esta mano, a realizar un aprendizaje. Incluso lo que querían era resolver un cubo de Rubik, de tal manera que pusieron esta mano en el medio, cámaras por todos los lados, y al final consiguieron, pues, esto, ¿no? Y el valor de todo esto no es solamente que esta mano pueda hacer, como por ejemplo el robot de la NASA, pueda manejar diferentes herramientas, que es importante, es la transferencia de conocimiento. Es decir, que estos brazos mecánicos o estas manos, que se les puede enseñar a aprender a coger objetos, a manipular objetos, cuando una de ellas ha aprendido, una vez que ha acabado de saber manejar un taladro, de saber manejar un destornillador, de saber manejar lo que sea, la transferencia de conocimiento, que es lo que diferencia, entre otras muchas cosas, a las máquinas de los hombres, es que pueden transferir el conocimiento de manera inmediata. Esta la pasa a la otra, a la otra, a la otra, o si está a miles de kilómetros, si en un laboratorio se ha aprendido a que un robot taladre, ese aprendizaje, ese conocimiento, se puede llevar a todos esos robots con el mismo modelo de manera instantánea, en el espacio, en China, en Brasil, en tiempo real. Entonces, la transferencia de conocimiento es el gran reto y en lo que más se está trabajando ahora mismo en robótica. Y para acabar, que las dos últimas slides y ya cerramos, lo que os quiero compartir es perdonad, que me parece que no me la ha cogido bien. Aquí. Bueno, pues está también en vuestras manos, ¿no? La transformación. Muchas veces hay que visualizar cuando ves una solución, cómo puedes combinar soluciones, cómo puedes combinar tecnologías de una manera que optimicen, actuar. Ya habéis visto que las empresas y la gente experimenta, yo he experimentado, sé lo que se puede hacer, lo que no, hacia dónde van las cosas, he aprendido de ello. Y otra parte muy importante, perseverar. Lo normal en la tecnología, en todas estas tecnologías nuevas, exponenciales, emergentes, es que muchas veces pues no llegues al camino que quieres, pero siempre con este aprendizaje, si eres constante, puedes llegar a cosas muy chulas, ¿no? Y aprender, inspirar, que es lo que hemos intentado hoy. Yo tengo una fórmula que es que el hombre y la máquina siempre juntas son mayores o son más, optimizan más que el humano y la máquina por separado. Estamos bendecidos o condenados a trabajar con las máquinas para crecer. Mi libro, Abre tus ojos al mañana. Hablo de todas estas tecnologías y bueno, podéis haceros con él y aprender de todo esto. Muchas gracias. Ahí tenéis un poco mi Twitter, mi LinkedIn, Pedro Diezma. Os seguiré también encantados. Y nada, un placer y gracias. Pues muchas gracias a ti, Pedro. Gracias por este vistazo al mañana. Por aquí oigo que dicen excelente contenido para impulsar la reflexión. Muchas gracias por compartir. Ojalá se pueda tener continuación en algunos temas. A mí este tipo de feedback es lo recibo encantado por el hoy, pero sobre todo porque me permite reorientar y diseñar los contenidos para el segundo semestre del año en esta dirección. Yo me quedo con la sensación de que esto está mucho más cerca de lo que pensamos, que yo creo que en el día a día a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y estamos pensando en otras cosas y sin embargo esto lo tenemos aquí, puedo decir, sensacional contenido
de Juan a todos. ¿Estás de acuerdo, Pedro, en que esto está ha salido ya de los laboratorios y vamos a verlo? Sí, a ver, una de las cosas, y gracias Jesús, una de las cosas que es importante es que los drones, porque es donde nos conocimos, estaban en el laboratorio hace 7 años y ahora te puedes comprar un dron que la repera que te llega mañana. Entonces, sí hay cosas que sí siguen estando en el laboratorio, otras que estaban en el laboratorio y otras muchas tantas. Entonces, cada una de estas tecnologías lleva su ritmo y dentro de cada una de estas tecnologías también tienen mucha capilaridad y cada una lleva su ritmo también. Entonces, bueno, yo creo que es bueno verlo en conjunto, que es lo que hemos intentado hacer hoy, pero sí es cierto que, para ser honestos, tenemos que ver cada una de ellas en particular. Y hay otras que están, como por ejemplo las gafas, pues parecía que iban a, cuando te las enseñé a ti, parecía que iban a ser pasado mañana y luego no, ¿no? Pero sí es cierto que el hardware es 10 veces más difícil que el software de sacarlo adelante. Y desde que yo he empezado en esto, he visto muchísimas compañías de hardware intentar cosas muy chulas que han desaparecido porque es muy duro crear el hardware. Bueno, sigue habiendo aquí contenido fantástico. Wow, me ha encantado. Yo sí que es verdad que hay que coger por el hype cycle de Gartner, de la cumbre de las expectativas infladas, el valle de la desilusión, y luego la meseta de la productividad, y algunas de estas, efectivamente, luego se hunden en el valle de la desilusión. Mira, espera, aquí hay una pregunta que creo que a lo mejor tienes algo que contarnos, que nos cuenta Luis Escobar. ¿Qué papel juega la computación cuántica? Pues la computación cuántica, que sí está en la parte en laboratorio, aunque ahora mismo hay varios players que están acercándose a un punto en el cual son capaces de procesar el contenido y la información más rápidamente que la mayor computadora tradicional que hay ahora mismo en el mercado. Pero yo sí creo que vamos a llegar a un punto en el que la computación cuántica lo que va a aportar es una capacidad de procesamiento brutal que va a ayudar en varios caminos. Uno, en medicina, en la creación de nuevos medicamentos, en logística, en finanzas, en el BBVA. Aquí imagino que estoy seguro, no lo sé, pero estoy seguro que estará metido en algún proyecto de computación cuántica, seguro, porque la parte financiera se va a ver muy beneficiada de esta parte de computación cuántica. Entonces, la inteligencia artificial, con esta capacidad de procesamiento de computación cuántica, va a crecer exponencialmente de verdad. Entonces, la computación cuántica en algunos puntos va a servir para que modelos de inteligencia artificial, modelos de análisis, modelos predictivos, modelos logísticos van a optimizarse muchísimo. Yo sí creo que apuesto por ella. Ya hay empresas que están diciendo que lo tienen más que controlado y bueno, hay que darles todavía unos añitos para ver si es tanto como dicen. Pero sí creo en ello. Fenomenal. Oye, Pedro, hemos sido muy, muy puntuales y respetuosos con el tiempo de los oyentes y con el tuyo. Al empezar, creo que es justo que lo seamos al acabar. Siguen dando las gracias y veo que bastantes compañeros de México que dicen aquí excelente plática. Eso me suena a que hemos saltado el charco con esta charla. Bienvenidos colegas mexicanos y colombianos y peruanos, que habrá también alguno. Lo dicho, Pedro, 1.000.000 de gracias. Y creo que tienes un nuevo ejército de fans. Mira luego tu LinkedIn, que tendrás algunas invitaciones por ahí para seguirte. Y en cualquier caso, pues lo de siempre, a tu disposición. Y ahora, como digo yo, después de esta información, llega la formación y la transformación y hagamos que pase y seamos parte activa de este futuro que debería interesarnos porque es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos los 52 participantes en este momento. Muchas gracias a todos. A los que lo vayan a ver luego en diferido, ya estamos preparando los contenidos para después de verano. Tenemos que abrir un pequeño paréntesis ahora para que todos podamos descansar y sobre todo recargar las baterías para volver a tope en septiembre. En Latinoamérica están empezando algunos el día, o sea que bueno. Sí. No, cuando decía descansar no era tanto al día de hoy, sino que durante julio y agosto les dejamos descansar a ellos porque les dejamos descansar a ellos y además centrarse en un merecido descanso para empezar luego en septiembre, octubre y noviembre con nuevos contenidos. Que ya que viendo de qué va, pues seguiremos abriendo los ojos al mañana.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a Eva, como siempre, muy eficiente detrás de la cámara, y al equipo de producción de Open Innovation. Gracias. Adiós. Gracias, buen día.